Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca apagues la luz. Hoy te he preparado un programa especial sobre uno de los temas que más me aterraban en mi infancia y que aún hoy en día, mientras preparaba el programa de hoy, me sigue sobrecogiendo. Se trata de las psicofonías. Aunque hablamos de ellas en nuestro programa sobre la psicofonía del infierno, hoy te traigo un estudio pormenorizado de los fenómenos más aterradores y dramáticos. Adéntrate conmigo en el oscuro mundo de las psicofonías. Recuerda que aunque los casos son completamente reales, no lo son así ni la voz que escuchas ni la imagen que ves. Ambas han sido generadas por inteligencia artificial. Antes de comenzar, permíteme darte unos pequeños consejos o premisas para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. Localiza un lugar donde estés lo más relajado y tranquilo posible, ya sea en tu salón, en tu butaca favorita, en tu cama antes de irte a acostar o en tu coche cuando vuelves a casa por la noche. En cualquiera de estos casos, asegúrate de que todas las puertas y ventanas están completamente cerradas y que no tienes ningún intruso inesperado acechándote. Pero por encima de todo, el mejor consejo que puedo darte es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, EVP, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa, ya que no prejuzga la causa del fenómeno que por entonces en el ámbito académico parapsicológico se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de pareidolia, apofenia, encontrar significados en hechos insignificantes o simplemente fraudes por la ciencia. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a su causa o causas, disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Existen numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y dónde habría comenzado la psicofonía. La historia más aceptada es la de que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. En las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas.
Decidió escucharlas dentro de la casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinar de los pájaros, estropeando la toma, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Jürgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato, y de nuevo, al reproducir la grabación, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre, fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso y familiar con que su madre le llamaba. Según Jürgenson, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Así comienza la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo. Entre los que lo han estudiado destacan Konstantin Raudiv, primero en prestar atención a las grabaciones de Jürgenson y quizás quien más aportó al tema, hasta el punto de que las psicofonías también son conocidas como voces de Raudiv, Hans Bender, Alex Schneider, Theodor Rudolph, H. Heckmann, Gitte W. Mick, P. Jones, Klaus Schreiber, Ken Webster, el matrimonio Harsch Fischbach y Hans Otto Koning. Dentro del panorama español, Germán de Argumosa, introductor del fenómeno en España y reconocido por su Psicofonía del Infierno, tras tomar contacto con Raudiv, Bender, Schneider y P. Leo Schmidt, con los que colaboró Sinesio Darnell, Fernando Jiménez del Oso, Pedro Amorós y José Ignacio Carmona Sánchez, entre otros. Existen casi tantas hipótesis que tratan de explicar el origen de las psicofonías como investigadores, aunque hay algunas más aceptadas que otras. Ventriloquía subliminal inconsciente, voces de los propios investigadores que involuntariamente mueven las cuerdas vocales y la laringe, produciendo sonidos imperceptibles entre los presentes, pero que se registran en el aparato grabador. Interferencias radioeléctricas, aunque se han obtenido psicofonías utilizando aparatos grabadores instalados dentro de jaulas de Faraday, que anulan en gran parte las interferencias radioeléctricas. Sonidos del más allá, voces de los muertos, es la teoría más difundida, sobre todo entre el público en general. Su punto débil es que es pseudocientífica. Dimensiones paralelas no solo podrían ser sonidos producidos por entes fallecidos, sino formas de pensamiento como tulpas o egregores que actuarían como entidades con cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia. Habitantes de otros planetas es una de las teorías menos barajadas. Actuación de la mente del investigador o psicoquinesis. Se trataría de una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores y que actuaría sobre la materia. Pareidolia, fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio como algo reconocible y ordenado. Es el fenómeno que hace percibir formas reconocibles en las nubes y palabras inteligibles en el propio idioma en canciones cantadas en un idioma diferente. Por ejemplo, voces en el aire y ecos del pasado. Posibilidad de que todas las ondas que se emiten se almacenen en el aire, queden atrapadas o reboten en el espacio, y así, cuando un investigador se pone a grabar, capta esas ondas que quedan registradas en la cinta o dispositivo de grabación. Ondas estacionarias. Esta hipótesis afirma que las ondas sonoras pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas con posterioridad al hecho ocurrido, similar a la anterior hipótesis. Impregnación ambiental
o energética. Propone que los seres vivos o determinadas situaciones dejan un rastro o huella energética, quedando grabada en el espacio-tiempo en otro plano de la realidad llamado interfaz. Y por supuesto, el propio fraude. El término transcomunicación instrumental, ITC, del alemán Instrumentele Transkommunikation, fue acuñado en la década de 1970 por Ernst Senkowski para referirse en general a la comunicación a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico como grabadoras, máquinas de fax, televisores y computadoras entre los espíritus u otras entidades desencarnadas y los vivos. Una famosa incidencia en el campo de la ITC se produjo cuando la imagen de Friedrich Jürgenson, cuyo funeral se celebró ese día, apareció en la televisión de la casa de un amigo, que había sintonizado a propósito un canal libre. Los investigadores de la ITC también experimentan con bucles de retroalimentación a través de televisores y cámaras de video con el llamado efecto Droste, obteniendo lo que se conoce como psicoimágenes. En 1979, el parapsicólogo D. Scott Rogo relató un supuesto fenómeno paranormal en el que recibió un sencillo, breve y corto mensaje en llamadas a través del teléfono de supuestos espíritus de parientes fallecidos, amigos e incluso extraños. En 1997, Baru Simans, del Departamento de Psicología de la Universidad de Western Ontario, realizó una serie de experimentos utilizando los métodos del investigador Konstantin Raudiv y del investigador en ITC Mark Macy como guía. Una radio estaba sintonizada en una frecuencia vacía mientras se registraba todo en grabadoras. El proceso dio lugar a más de 81 sesiones, con un total de 60 horas y 11 minutos de grabaciones recogidas. Durante las grabaciones, en silencio, trató de hacer contacto verbal con las posibles entidades productoras de las EVP. Baruch declaró que consiguió grabar varias incursiones que sonaban como voces, pero que eran escasas, demasiado al azar y abiertas a la interpretación, como para representar datos viables. Comentó lo siguiente: si bien hemos conseguido replicar el fenómeno de las EVP en cintas de audio, ninguno de los fenómenos observados en nuestro estudio fueron claramente anómalos y mucho menos atribuible a seres desencarnados, por lo tanto no hemos podido replicar las EVP en el sentido fuerte. Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Scientific Exploration en 2001 e incluyen una revisión de la literatura disponible hasta el momento. Las grabadoras portátiles digitales son actualmente la tecnología de elección de los investigadores de EVP. Dado que estos dispositivos son muy sensibles a señales de contaminación de radiofrecuencia, RF, los entusiastas de EVP a veces tratan de grabar EVP en habitaciones sin contaminación de RF y sonido. Sin embargo, para grabar EVP tiene que haber ruido en el circuito de audio del dispositivo que se utiliza para producir las EVP. Por esta razón, aquellos que tratan de grabar EVP suelen utilizar dos grabadoras que tienen diferentes circuitos en su calidad de audio y se basan en el ruido escuchado de el instrumento de menor calidad para generar EVPs. Algunos entusiastas describen que la escucha y reconocimiento de palabras en las EVP es una habilidad que se entrena como si se tratara de aprender una nueva lengua. Los escépticos dicen que los casos reclamados son todo engaños, en general por malas interpretaciones de fenómenos naturales. Los EVP y la técnica ITC son raramente investigados dentro de la comunidad científica y sus ideas son ridiculizadas por los científicos en general. Pero más allá de toda ciencia hasta la fecha, no se ha podido demostrar que las impregnaciones EVP
las psicofonías no tengan un origen paranormal en el más allá y que los muertos estén intentando comunicarse con nosotros a través de estos medios. Personalmente, mi primer contacto con las psicofonías tuvo lugar en el año 89, cuando apenas era un niño. Llegó a mis manos una cinta que contenía unas inquietantes grabaciones cuyo origen parecía venir del más allá según su autor. No era otro que el doctor Jiménez del Oso. Aquella cinta, aparte de aterrarme, marcó un antes y un después en mi relación con estos temas. A continuación, te mostraré algunas de aquellas grabaciones que se grabaron en mi mente, junto con otras más recientes que igualmente podrían hacerte estremecer. Seguir adelante o no es tu propia decisión. Esta primera psicofonía es todo un clásico. Se grabó en respuesta a la pregunta del investigador catalán Sinesio Darnel sobre el origen de las voces. Se puede oír claramente decir adimensional. Es adimensional. La escucharemos 2 veces. La siguiente se grabó en una casa abandonada, también por Sinesio Darnel. En ella la voz de una niña se pregunta: ¿yo qué hago aquí? Se reproducirá 2 veces. La tercera psicofonía que escucharemos se recogió en el estudio de Sinesio Darnel, dejando el magnetófono en la más completa soledad y siendo accionado remotamente por un temporizador. Se puede escuchar una voz que dice: no hay nadie. La escuchamos 2 veces. No hay nadie. No hay nadie. A continuación, una dramática grabación recogida por Germán de Argumosa, donde se puede escuchar entre el ruido de fondo: tengo miedo. La siguiente psicofonía tiene un sonido metálico. Fue obtenida a través de un ordenador por Sinesio Darnel. Tras grabarse una voz que le insultaba, él respondió: «Eso lo serás tú», y a continuación se grabó otra voz psicofónica que decía: «No soy yo». Otra más, del profesor Sinesio Darnel. En esta ocasión, cuando estaba colocando sus aparatos, el osciloscopio marcó la entrada de una inclusión. Al revisar la grabación se escucha una voz que solo decía una palabra. Oiga, la escuchamos 3 veces. Hola. 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 La siguiente fue obtenida por los investigadores Enrique Muro y Santiago Vázquez en el interior de una capilla franciscana de un colegio de Madrid donde se han producido fenómenos poltergeist. En concreto, en esta psicofonía parece escucharse una voz que dice: «Están entrando ahora». La oiremos 3 veces. Otra más obtenida por Enrique y Santiago en el mismo lugar dice: «Empezamos por ahí». Son las
Son las... Ahora escucharemos una psicofonía insólita grabada en un contestador automático. Una siniestra voz femenina dejó un mensaje tan escueto como desagradable, la palabra furcia repetida 3 veces. La dueña de la casa reconoció a su abuela ya fallecida y con quien no tenía buena relación. La escucharemos 2 veces. Furcia, Furcia, Furcia. Furcia, Furcia, Furcia. Una última psicofonía de Enrique Muro y Santiago Vázquez. No es muy clara, pero sí muy dramática. Al preguntar quiénes sois, se puede escuchar la inclusión. Estamos al otro lado de la puerta. A veces, las psicofonías parecen fragmentos del pasado, frases o palabras sueltas que fueron pronunciadas por alguien en ese lugar y que quedan registradas sin saber muy bien el mecanismo. Un claro ejemplo lo tenemos en las siguientes 2 psicofonías obtenidas por Alfredo Resa y un equipo de técnicos en Ochate, un pueblo considerado maldito del que solo queda en pie su fantasmal torre de la iglesia. Un pueblo en el que se acumularon muertes y tragedias. Los pocos supervivientes huyeron para no volver. Las psicofonías fueron grabadas en el interior de la torre. La primera se oye con dificultad y una voz parece decir ¿qué hace la puerta cerrada? Oigámosla 3 veces. La siguiente es más clara. La voz de una niña llama a Pandora. La oiremos 3 veces. Hace bastantes años la sociedad española se vio golpeada por un extraño suceso que fue denominado como el caso de la mano cortada. La casa donde sucedió todo se sitúa en Albacete y actualmente es la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha. 3 investigadores, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, obtuvieron permiso para pasar la noche allí en marzo de 1998 para realizar una investigación sobre los fenómenos poltergeist que tenían lugar en el edificio. A continuación, en sus propias palabras, este es el equipo usado. 3 monitores para visualizar en todo momento en tiempo real lo que sucedía, 3 cámaras de vídeo para monitorizar todo el área que queríamos analizar, 3 magnetoscopios, una mesa de mezclas profesional con ecualización paramétrica, 6 micrófonos AKG de alta ganancia, una platina, 3 cámaras fotográficas para intentar registrar todo aquello que el ojo humano es incapaz de percibir dentro del espectro visible, un ordenador portátil con conversor analógico digital encargado de almacenar las variaciones de tensión y temperatura, un receptor multifrecuencia aplicado al escaneo de todas las bandas posibles de radio, termómetros, brújulas, polímetros y, por último, 3 grabadoras alimentadas por baterías con micrófonos piezoeléctricos de alta sensibilidad. A pesar de no poder filmar nada, sí se recogieron varias psicofonías. La primera fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz fantasmal de una niña parece decir «mamá, frío, miedo». Escuchémosla 3 veces. Siguiente,
otra vez una espectral voz de niña dice claramente: soy yo. En este otro caso, se puede escuchar como una mujer suspira, se lamenta y apenas susurra un «ay, Dios mío». La última recogida en el edificio de la mano cortada la escucharemos íntegra, incluyendo la voz de los investigadores, hasta que se cuela la fantasmagórica voz de una niña diciendo: yo soy Dios. Son las 2:05, la grabadora está grabando. ¿Oyes, no? A continuación, escucharemos varias psicofonías obtenidas por Pedro Amorós en Belmez en la célebre Casa de las Teleplastias. En la primera, a la pregunta sobre el origen de las voces, una voz responde: directo de los muertos. La oiremos 3 veces. En la segunda, se puede oír una voz femenina que pronuncia un nombre: Ángela. En la siguiente, se escucha una siniestra voz que dice: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. A continuación, Pedro Amorós pregunta por el nombre de alguna de las personas representadas en las teleplastias de Belmez. Una voz lejana de mujer grita: Miguel. Curiosamente, Miguel era el nombre del marido de la dueña de la casa que había fallecido hacía años. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? Una de estas caras. En esta otra psicofonía, una voz parece reafirmar el mensaje de que las voces registradas provienen del más allá. En ella una voz dice: Almas hay. Otra más en el mismo lugar de Belmez. En esta ocasión, una voz de mujer parece decir: echa la mano ahí enfrente. Lo cierto es que las psicofonías se escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. Normalmente son capaces de responder a los que se les pregunta, pero en definitiva no sabemos si vienen de este o de otro mundo. Lo único que sabemos es que resultan desconcertantes y, por qué no decirlo, sobrecogedoras. Si en algún momento decides poner una grabadora en tu habitación para intentar recoger algún tipo de impregnación psicofónica, recuerda que, en la oscuridad, es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz.